Открой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в дверь. Tulpa es un concepto procedente del misticismo budista, un ser o objeto creado mediante poderes mentales o espirituales. El término tulpa fue adaptado en el siglo XX por teosofistas de la esprulpa tibetana, también con el significado emanación o manifestación. Tulpa. El año pasado pasé 6 meses participando en lo que me dijeron que era un experimento psicológico. Encontré un anuncio en mi periódico local que buscaba gente imaginativa que quisiera ganar un buen dinero, y como era el único anuncio de esa semana para el que estaba remotamente calificado, los llamé y concertamos una entrevista. Me dijeron que todo lo que tenía que hacer era quedarme en una habitación, solo, con sensores conectados a mi cabeza para leer mi actividad cerebral, y mientras estaba allí me visualizaría un doble. Lo llamaban mi tulpa. Parecía bastante fácil, y acepté hacerlo tan pronto como me dijeron cuánto me pagarían. Y al día siguiente, comencé. Me llevaron a una habitación sencilla y me dieron una cama, luego me colocaron sensores en la cabeza y los engancharon en una pequeña caja negra en la mesa a mi lado. Me hablaron sobre el proceso de visualizar a mi doble nuevamente y me explicaron que si me aburría o me inquietaba, en lugar de moverme, debería visualizar a mi doble moviéndose, o tratar de interactuar con él, y así sucesivamente. La idea era tenerlo conmigo todo el tiempo que estuve en la habitación. Tuve problemas con él durante los primeros días. Estaba más controlado que cualquier tipo de ensoñación que había hecho antes. Me imaginaba a mi doble durante unos minutos y luego me distraía. Pero al cuarto día, logré mantenerlo presente durante las 6 horas completas. Me dijeron que lo estaba haciendo muy bien. La segunda semana me dieron una habitación diferente, con parlantes montados en la pared. Me dijeron que querían ver si todavía podía mantener la tulpa conmigo a pesar de los estímulos que me distraían. La música era discordante, fea e inquietante, e hizo el proceso un poco más difícil, pero lo logré de todos modos. La semana siguiente pusieron música aún más inquietante, puntuada con chillidos, bucles de retroalimentación, lo que sonaba como un módem de la vieja escuela, marcando y voces guturales hablando en algún idioma extranjero. Simplemente me reí, era un profesional para entonces. Después de aproximadamente un mes, comencé a aburrirme. Para animar las cosas, comencé a interactuar con mi doppelganger. Teníamos conversaciones, o jugábamos piedra, papel o tijera, o me lo imaginaba haciendo malabares, o bailando breakdance, o lo que fuera que me atraía. Les pregunté a los investigadores si mi insensatez afectaría negativamente su estudio, pero me alentaron. Así que jugamos y nos comunicamos, y eso fue divertido por un tiempo. Y luego se puso un poco extraño. Le estaba contando sobre mi primera cita un día, y me corrigió. Le dije que mi cita llevaba un top amarillo y me dijo que era verde. Lo pensé por un segundo y me di cuenta de que tenía razón. Me asustó, y después de mi turno de ese día, hablé con los investigadores al respecto. Estás usando la forma de pensamiento para acceder a tu subconsciente, explicaron. Sabías en algún nivel que estabas equivocado, y subconscientemente te corrigiste a ti mismo. Lo que había sido espeluznante de repente se volvió genial. Estaba hablando con mi subconsciente. Tomó algo de práctica, pero descubrí que podía cuestionar a mi tulpa y acceder a todo tipo de recuerdos. Podría ser que citara páginas enteras de libros que había leído una vez, años antes, o cosas que me enseñaron y que olvidé inmediatamente en la escuela secundaria. Fue increíble. Eso fue cuando comencé a llamar a mi doble fuera del centro de investigación. No muy seguido al principio, pero ya estaba tan acostumbrada a imaginarlo que casi parecía extraño no verlo. Así que cada vez que estaba aburrido, visualizaba a mi doble. Eventualmente comencé a hacerlo casi todo el tiempo. Fue divertido llevarlo como un amigo invisible. Lo imaginé cuando salía con amigos o visitaba a mi mamá, incluso lo llevé a una cita una vez. No necesitaba hablarle en voz alta, así que pude mantener conversaciones con él y nadie se dio cuenta. Sé que suena extraño, pero fue divertido.
No solo era un depositario ambulante de todo lo que sabía y de todo lo que había olvidado, sino que a veces parecía estar más en contacto conmigo que yo. Tenía una extraña comprensión de las minucias del lenguaje corporal que ni siquiera me di cuenta de que estaba captando. Por ejemplo, pensé que la cita a la que lo traje iba mal, pero él señaló que ella se estaba riendo un poco fuerte de mis bromas, y que se inclinaba hacia mí mientras hablaba, y un montón de otras pistas sutiles. No estaba captando conscientemente. Escuché, y digamos que esa cita fue muy bien. Cuando llevaba 4 meses en el centro de investigación, él estaba conmigo constantemente. Los investigadores se me acercaron un día después de mi turno y me preguntaron si había dejado de visualizarlo. Lo negué, y ellos parecían complacidos. En silencio le pregunté a mi doble si sabía lo que provocó eso, pero él simplemente se encogió de hombros. Yo también. Me retiré un poco del mundo en ese momento. Estaba teniendo problemas para relacionarme con la gente. Me parecía que estaban tan confundidos e inseguros de sí mismos, mientras que yo tenía una manifestación de mí mismo para consultar. Hizo que la socialización fuera incómoda. Nadie más parecía consciente de las razones detrás de sus acciones, porque algunas cosas los enojaban y otras los hacían reír. No sabían qué los movía. Pero lo hice, o al menos, pude preguntarme y obtener una respuesta. Un amigo me confrontó una noche. Golpeó la puerta hasta que abrí y entró echando humo y maldiciendo. «No has contestado cuando te llamé en semanas de mierda, imbécil». El grito. «¿Cuál es tu maldito problema?». Estaba a punto de disculparme con él, y probablemente me habría ofrecido a ir a los bares con él esa noche, pero mi tulpa se puso furiosa de repente. «Golpéalo», dijo, y antes de que supiera lo que estaba haciendo, lo hice. Escuché su nariz romperse. Cayó al suelo y se levantó columpiándose, y nos golpeamos de un lado a otro de mi apartamento. Estaba más furioso entonces que nunca, y no fui misericordioso. Lo tiré al suelo y le di 2 patadas salvajes en las costillas, y fue entonces cuando huyó encorvado y sollozando. La policía pasó unos minutos más tarde, pero les dije que él había sido el instigador, y como no estaba para refutarme, me dejaron ir con una advertencia. Mi tulpa estaba sonriendo todo el tiempo. Pasamos la noche alardeando de mi victoria y burlándonos de lo mucho que había golpeado a mi amigo. No fue hasta la mañana siguiente, cuando me estaba revisando el ojo morado y el labio cortado en el espejo, que recordé lo que me había provocado. Mi doble era el que se había puesto furioso, no yo. Me había estado sintiendo culpable y un poco avergonzado, pero él me había incitado a una feroz pelea con un amigo preocupado. Estaba presente, por supuesto, y conocía mis pensamientos. «Ya no lo necesitas. No necesitas a nadie más», me dijo, y sentí que se me ponía la piel de gallina. Le expliqué todo esto a los investigadores que me contrataron, pero simplemente se rieron. «No puedes tener miedo de algo que estás imaginando», me dijo uno. Mi doble se paró a su lado, asintió con la cabeza y luego me sonrió. Traté de tomarme en serio sus palabras, pero durante los siguientes días me encontré cada vez más ansioso alrededor de mi tulpa, y parecía que estaba cambiando. Parecía más alto y más amenazador. Sus ojos brillaban con picardía y vi malicia en su constante sonrisa. No valía la pena perder la cabeza por ningún trabajo, decidí. Si estuviera fuera de control, lo sacrificaría. Estaba tan acostumbrado a él en ese momento que visualizarlo era un proceso automático, así que comencé a hacer todo lo posible por no visualizarlo. Tomó algunos días, pero comenzó a funcionar un poco. Podría deshacerme de él durante horas a la vez. Pero cada vez que volvía, parecía peor. Su piel parecía cenicienta, sus dientes más puntiagudos. Siseó, balbuceó, amenazó y maldijo. La música discordante que había estado escuchando durante meses parecía acompañarlo a todas partes. Todavía estaba visitando el centro de investigación y pasando mis 6 horas allí. Necesitaba el dinero y pensé que no sabían que ahora no estaba visualizando activamente a mi tulpa. Me equivoqué. Un día, después de mi turno, unos 5 meses y medio después, 2 hombres impresionantes me agarraron y me sujetaron, y alguien con una bata de laboratorio me clavó una aguja hipodérmica en el cuerpo.
Me desperté de mi estupor en la habitación, atada a la cama, con la música a todo volumen y mi doppelganger de pie junto a mí riendo. Apenas parecía humano ya. Sus rasgos estaban torcidos. Sus ojos estaban hundidos en sus cuencas y cubiertos como los de un cadáver. Era mucho más alto que yo, pero encorvado. Tenía las manos torcidas y las uñas como garras. Era, en resumen, jodidamente aterrador. Traté de alejarlo, pero parecía que no podía concentrarme. Se rió y tocó la vía en mi brazo. Me retorcí en mis ataduras lo mejor que pude, pero apenas podía moverme. Te están llenando de buena mierda, creo. ¿Cómo está la mente? Toda confusa. Se inclinó más y más cerca mientras hablaba. Me amordacé. Su aliento olía a carne podrida. Traté de concentrarme, pero no pude desterrarlo. Las siguientes semanas fueron terribles. De vez en cuando, alguien con bata de médico entraba y me inyectaba algo, o me obligaba a tomar una pastilla. Me mantenían mareado y desenfocado, y a veces me dejaban alucinando o delirando. Mi forma de pensamiento todavía estaba presente, constantemente burlándose. Interactuó con, o tal vez causó, mis delirios. Aluciné que mi madre estaba allí, regañándome, y luego él le cortó la garganta y su sangre me bañó. Era tan real que podía saborearlo. Los médicos nunca me hablaron. A veces suplicaba, gritaba, lanzaba invectivas, exigía respuestas. Nunca me hablaron. Puede que hayan hablado con mi tulpa, mi monstruo personal. No estoy seguro. Estaba tan drogado y confundido que puede haber sido más una ilusión, pero recuerdo que hablaron con él. Me convencí de que él era el verdadero y yo era la forma de pensamiento. Alentó esa línea de pensamiento a veces, se burló de mí en otros. Otra cosa por la que rezo fue un delirio. Podría tocarme. Más que eso, podría lastimarme. Me pinchaba y pinchaba si sentía que no le estaba prestando suficiente atención. Una vez me agarró los testículos y los apretó hasta que le dije que lo amaba. En otra ocasión, me cortó el antebrazo con una de sus garras. Todavía tengo una cicatriz. La mayoría de los días puedo convencerme de que me lastimé y simplemente aluciné que él era el responsable. La mayoría de los días. Entonces, un día, mientras me contaba una historia sobre cómo iba a destripar a todos los que amaba, empezando por mi hermana, hizo una pausa. Una mirada quejumbrosa cruzó su rostro, extendió la mano y me tocó la cabeza. Como solía ser mi madre cuando yo tenía fiebre. Se quedó quieto por un largo momento, y luego sonrió. Todos los pensamientos son creativos, me dijo. Luego salió por la puerta. 3 horas más tarde, me pusieron una inyección y me desmayé. Me desperté sin restricciones. Temblando, me dirigí a la puerta y la encontré abierta. Salí al pasillo vacío y luego corrí. Tropecé más de una vez, pero bajé las escaleras y salí al estacionamiento detrás del edificio. Allí me derrumbé, llorando como un niño. Sabía que tenía que seguir moviéndome, pero no podía manejarlo. Finalmente llegué a casa, no recuerdo cómo. Cerré la puerta y empujé una cómoda contra ella, me di una ducha larga y dormí durante 1 día y medio. Nadie vino por mí en la noche, y nadie vino al día siguiente, o al siguiente. Se terminó. Había pasado una semana encerrada en esa habitación, pero se había sentido como un siglo. Me había retirado tanto de mi vida de antemano que nadie sabía que me estaba perdiendo. La policía no encontró nada. El centro de investigación estaba vacío cuando lo registraron. El rastro de papel se vino abajo. Los nombres que les había dado eran alias. Incluso el dinero que había recibido aparentemente no se podía rastrear. Me recuperé tanto como uno puede. No salgo mucho de casa y tengo ataques de pánico cuando lo hago. Yo lloro mucho. No duermo mucho y mis pesadillas son terribles. Se acabó, me digo. Sobreviví. Uso la concentración que esos bastardos me enseñaron para convencerme. Funciona, a veces. Aunque no hoy. Hace 3 días, recibí una llamada telefónica de mi madre. Ha habido una tragedia. Mi hermana es la última víctima de una serie de asesinatos, dice la policía. El perpetrador asalta a sus víctimas y luego las destripa. El funeral fue esta tarde. Supongo que fue un servicio tan encantador como puede ser un funeral. Sin embargo, estaba un poco distraído.
Todo lo que podía escuchar era música que venía de algún lugar distante. Cosas discordantes e inquietantes, que suenan como comentarios, chillidos y un módem marcando. Todavía lo escucho, un poco más fuerte ahora. Buenas noches a todos amigos, amantes del terror y de las buenas historias. Hoy quiero agradecer a Invictus King por la donación que hizo al canal, pues es de mucha ayuda para poder continuar haciendo videos. Muchas gracias, bro. También quiero recordarles que si tienen algún relato personal o algún familiar, pueden pasármelo a mi correo o dejarlo en los comentarios para la sección de relatos del canal. No olviden suscribirse y compartir para traer más videos al canal y que la comunidad crezca. Con ustedes, el Centinela.